Estamos ya en nuestro podcast de CNN para los Oscars 2022 y estamos con Hugo Covarrubias, director del cortometraje chileno nominado a Mejor Corto Animado Bestia. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Fernando, ¿bien y tú? Muy bien. Voy a decir un par de cosas tuyas para que no solamente yo, sino que además la demás gente te conozca mejor. Estudiaste diseño gráfico en la Universidad Arcis. Y aquí parto de la entrevista al tiro. Te has especializado en dirigir y animar en stop motion. Y es indispensable describir y definir, a ver, cuando hablamos de stop motion en la animación, ¿a qué nos estamos refiriendo? El stop motion es un tipo de animación que consiste en crear la sensación de movimiento mediante fotografías a objetos o personajes, en el fondo construidos en 3D, pero realmente son muñecos que se van moviendo cuadro a cuadro. Pueden ser 12 fotografías por segundo o 24. Nosotros trabajamos a 12 fotografías por segundo. ¿Y eso es una categoría, el stop motion, particular de animación o entra a competir con todas las demás animaciones? No, con todas las demás. Hay algunos festivales específicos de stop motion, pero son pocos. Hay uno en México, por ejemplo, hay uno en Montreal también, pero por lo general se considera animación cualquier cosa que en el fondo se mueva a partir de la nada, ¿no es cierto? Puede ser un dibujo, puede ser generado por computador o puede ser en stop motion. La historia de un oso es una animación convencional, me da a mí la impresión, a diferencia de la tuya, que tiene este fenómeno del stop motion, ¿no? Claro, sí. Historia de un oso está hecha en 3D. Claro, tiene un look un poco como si fuese en stop motion, como si fuese muñecos de... Recuerdo que son muñecos como de lata, como juguetes de lata. Entonces, sí. Claro, tiene un look un poco realista, pero claro, está hecho en computador. Y claro, el stop motion es una técnica muy antigua, de hecho es el 3D antiguo. Antes no existían los computadores y existía el stop motion. Entonces, claro, es una de las primeras técnicas de animación que en el fondo se crearon. Ahora, sácame una duda. ¿Por qué tú optas por hacer una película que tiene que ver con una situación histórica muy particular, con un personaje, además, muy particular, que es de carne y hueso, y lo optas por hacer en animación y no contratando actores y actrices para poder hacerla como una reproducción dramática, digamos? Bueno, lo que pasa es que yo, ¿por qué lo hago en animaciones? Porque es lo que sé hacer. Yo trabajo en animación desde el año 2005 más o menos, cuando creamos una obra de teatro que mezclaba animación con teatro. Se llama Maleza esa obra, la creamos junto a Muriel Miranda, y después de eso me empecé a dedicar a la animación. Y bueno, Maleza era un thriller psicológico muy similar a lo que es Bestia, y traté de aproximarme, quizás, no sé, el año 2016 estábamos conversando una vez con Constanza Bete y estábamos tratando de pensar en ideas, y hace un tiempo yo quería trabajar con algo, también lo había hablado con la Muriel hace años atrás. Teníamos ganas de hacer algo un poco más relacionado con la política o con sucesos que tuvieran que ver con la historia de Chile también. Y el año 2016 nos juntamos con Martín Erazo, con la Constanza Bete, y empezamos a desarrollar una idea que exploraba un poco la historia, pero queríamos hacer una serie de personajes de la historia política de Chile o de la historia política en general, y en animación. Y después de eso, bueno, cuando descubrimos el personaje, igual lo conocíamos desde antes a Ingrid Olderock, pero cuando empezamos a buscar personajes apareció Ingrid Olderock en varios libros, en varios relatos, y me llamó mucho la atención el personaje porque reunía muchas características que podían hacer que fuera interesante quizás hablar de un tema político y de dictadura, pero desde otro punto de vista, un punto de vista mucho más psicológico, porque esta mujer tenía muchos desequilibrios mentales, ¿no es cierto? Obviamente cumplía una labor que ella pensaba que estaba haciéndole un bien al país, pero sabemos perfectamente todo lo que ella practicó torturas con mujeres y también con animales. Entonces, en ese sentido, me parecía un personaje que encarnaba y también es como una especie
concentración, como que concentraba toda la maldad de todo el sistema totalitario que en el fondo reinó en dictadura, ¿no es cierto? Entonces, Sí, por ahí empezó es, a llamar la atención. es imposible, Hugo, yo vi Bestia, es imposible no inquietarse y conmoverse incluso por la película, pero sobre todo, y no sé si es que fue intencional o es una lectura mía, pero me acordé un poco de esa afirmación que hace en el libro Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt, cuando él habla de la Ajá, banalidad del mal. Cuando claro, dice que existen personas que en un momento dado, porque se dan las condiciones para que esas personas descollen, destaquen en una situación que puede ser tremendamente brutal, como torturar a gente porque tú crees en eso. Una vez que empiezas a hacerlo, ya no puedes echarte marcha atrás y tienes que justificar lo que acabas de hacer y la única forma de justificarlo es haciéndolo de nuevo. Y, claro. tú no sientes que estás haciendo mal porque tú crees que todo esto obedece a una forma de expiación, de limpieza de tu país. Y desde ese punto de vista, eh, es bien impactante cómo te puede generar eso, lo que para a todas luces es un dibujo animado. Que tiene características desde que somos chiquititos, que es la antítesis, qué sé yo, los personajes amorosos, cariñosos, simpáticos, ¿me entiendes un poco la cosa? Creo que está Claro. tan bien logrado en ese sentido en Bestia que tú logras entender el personaje mucho mejor porque estás desprovisto de de este trayecto histórico del dibujo animado qué sé yo, el Coyote y el Correcamino. Claro, porque estamos acostumbrados, yo creo, a ciertas, no sé, virtudes de la animación, pero dedicadas a otra cosa. Yo creo que siempre fue considerado como entretenimiento, como, no sé, yo cuando chico obviamente veía muchos dibujos animados y animaciones y también vi cosas hechas en stop motion, entonces por lo general eran cuentos de Navidad con cierta estética que a veces podía ser un poquito perturbadora, pero solamente era una sensación estética. Pero, claro, ocupar esa visualidad para hablar de un tema tan oscuro como este, yo creo que es una de las cosas que a mí me ha impulsado también, porque en Malezas lo hicimos, con Muriel Miranda, cuando inventamos Malezas, estábamos súper conscientes que la estética que estábamos eligiendo era pertinente para, quizás era una mezcla de dos cosas, porque por un lado estábamos contando una historia macabra, que se trataba de una niña que la tenían encerrada en el sur de Chile en una casa, su mamá se estaba volviendo loca, la encerró en la casa y ella buscaba la forma de salir y finalmente nos dábamos cuenta que todo estaba dentro de su cabeza un poco y claro, era una especie de trauma gigante funcionando dentro de ella. Y esa misma estética es la que yo decido después adoptar un poco en Bestia, porque me llama la atención ese juego con la percepción del espectador, que en el fondo en un principio piensa que puede ser una historia muy liviana, ¿no es cierto? Quizás que te invita a descubrir un mundo nuevo, como por ejemplo al inicio de Bestia, cuando vemos este campo con arbolitos, montañas, y esta mujer adiestrando un perro. Entonces, claro, hay gente que ha pensado que quizás eh, vamos a estar, o sea, ¿por qué se llama Bestia? A lo mejor va a aparecer una bestia en algún momento. Entonces, claro, Sí, claro, ese es es, como el comienzo de Heidi. ¿Te acordás que en Heidi está claro, sí, la niñita linda caminando por las montañas suizas y todo lo demás allá? Bueno, ese es un musical, claro, por lo más de un tanto, paralelo claro, más de un paralelo con Colonia y Dignidad hay, o sea, cuando uno ve videos de Colonia y Dignidad, uno ve, claro, algo bonito en el exterior, ¿no es cierto? Pero uno no se da cuenta que lo que pasaba adentro. Entonces creo que puedo jugar a eso, y en el fondo, más que jugar a eso, sino que ocupar esta frase, ¿no es cierto?,
que nos tuvieron enceguecidos por bastante años y han tenido enceguecidos a mucha gente alrededor del mundo también con ese tipo de métodos de falsedad. Creo que aquí ocupamos esa falsedad para hacer que personas que quizás no se quieren dar cuenta de ciertas cosas tengan la posibilidad quizás o estén obligados a estar dentro de una película. Lo que pasa en Bestia es que tú partes viéndola y no te das cuenta cuando ya no puedes salir de la película. Entonces creo que y te van volviendo a poco, no te deja mucho tiempo para respirar. Eso se da por el ritmo, ¿no es cierto? Entonces creo que nos han llegado comentarios, por ejemplo, de que tiene una sensación de menos minutaje, porque dura 15 minutos, entonces tú quedas con la sensación de que duró 8 minutos, pero después, al otro día o horas después, tienen la sensación de haber visto un largometraje por lo intenso que es. Entonces, creo que, y eso también se debe al gran número de símbolos que también hay dentro del corto. ¿Cómo trasladas tú el hecho de que lo que hiciste refleja una situación que fue real? Claro, sí, es una pregunta un poco compleja porque, bueno, en el arte también las cosas a veces se van dando de forma espontánea, mientras uno va buscando también, por ejemplo, lo que decías tú al principio de esta pregunta. Cuando yo estaba partiendo con el proceso, obviamente uno le cuenta las ideas a los amigos, a las amigas, te preguntan en qué está, y bueno, yo por ahí por el año 2017 estaba planeando un poco Bestia. Ya habíamos mandado, por ejemplo, el fondo audiovisual para ver cómo nos iba, entonces le conté esta idea a un chico con el que estaba trabajando y él la encontró rara, porque en el fondo le pareció que era muy raro hablar de un personaje tan despiadado y que no hubiera ningún, no sé, protagonista y antagonista, como todas estas estructuras clásicas que en el fondo a las que uno se enfrenta. Claro, es como, y me preguntaba, por ejemplo, oye, pero vaya a poner quizás, no sé, a la figura de una mujer torturada, por ejemplo, que escapa, y yo le dije, no, me decía, pucha, es que igual es raro, como que me trataba de dar consejos para que mi película fuera mejor. Y a mí me pasaba que todo lo que él encontraba raro, a mí me parecía interesante. Entonces, porque yo creo que nosotros a veces encontramos cosas raras porque no estamos acostumbrados a hacerlas. Entonces, si yo miro hacia atrás, por ejemplo, las primeras creaciones, o sea, incluso cuando yo estaba estudiando, a veces yo pensaba, oye, voy a hacer un cuadro, por ejemplo, porque me gustaba mucho dibujar cuando estaba estudiando diseño. Entonces, de repente yo pensaba, voy a dibujar, no sé, como objetos, pero los voy a dibujar de una forma rara. Y de repente llegaba alguien y te decía, oye, qué feo el dibujo. Ok, ya no lo voy a hacer más. Y lo dejaba hacer, y pasaba el tiempo y de repente no te dabas ni cuenta cuando veías en una galería algo muy similar a lo que tú habías hecho y era un éxito. Entonces, llega un punto en que tú dices, ya, yo creo que tengo que escuchar, o sea, primero tú dices, tengo que dejar de escuchar a la gente porque, bueno, en Chile se suele decir que hay mucho chaqueteo, ¿no es cierto? Y claro, yo también he vivido ese chaqueteo y a veces te dicen, oye, qué mala tu idea. Y a veces yo creo que más que dejar de escuchar es como cambiar la forma de escuchar a ese tipo de comentarios, porque si tú lo escuchas de otra forma, te puedes dar cuenta que a lo mejor estás creando algo nuevo o a lo mejor algo distinto y algo que a lo mejor va a inspirar a otras personas. Y yo creo que nos pasó con Maleza, con la Muriel, que cuando contábamos la idea también nos decían, oye, pero es como teatro para niños, sí, es como teatro para niños, pero nosotros queremos hacer como teatro para adultos y para niños que sea un libro, pero eso no te va a ir bien, no va a resultar porque no va a haber ningún teatro que te lo compre, o que quiera, no sé, tener una temporada con tu obra. Y finalmente la obra fue un éxito porque nadie había hecho algo así, nadie había mezclado teatro con stop motion, porque obviamente es algo raro, y yo creo que con Bestia pasa algo similar, porque también la gente me preguntaba, ¿por qué una cara de cerámica? ¿Por qué hablar de esta mujer? ¿Por qué hablar de la dictadura de nuevo? Entonces, claro, es como, bueno, yo no hice oídos sordos, sino que en el fondo traté de escuchar de otra forma esos comentarios y en el fondo hicieron que me convenza más de lo que yo estaba haciendo y quizás eso hizo que también yo tratara de buscar los mecanismos para explicar y hacer entender esta historia y la intención que yo tenía, que era también desnudar esta maldad, engañando un poquito a la percepción con una visualidad un poquito más amigable. Entonces creo que eso es lo que finalmente me motiva el riesgo. Creo que arriesgarse también a crear algo nuevo, creo que te va entregando las herramientas. Y lo que tú me preguntabas al final de esta pregunta era que, bueno, creo que las cosas en Bestia por lo menos
fueron funcionando tal como si tú estuvieras, no sé, pintando un cuadro y fueras borrando y después pintando un poco más y te va convenciendo de a poco esa pintura. Creo que en Bestia, no sé si borramos muchas cosas, pero sí, en mi cabeza por lo menos habían cosas que yo iba eliminando y que no. Y en el proceso de animatic, por ejemplo, porque en animación se hace un animatic, que es una especie de storyboard, en una línea de tiempo, a modo de montaje, para ver cuánto se está demorando tu corto y para poder previsualizar lo que vaya a animar después, porque animar es algo que tú no puedes estar repitiendo una y otra vez, como con un actor que a lo mejor puedes repetir una escena varias veces, o una toma varias veces. Acá tienes que tratar de no repetir nada y para eso hay que planificarlo muy bien desde antes. Entonces, en el proceso de animatic, después en el proceso de animación, yo iba modificando cosas también. Por ejemplo, nosotros hicimos una versión 1 del guión con Martín Erazo y después yo lo seguí escribiendo yo hasta porque iba cambiando, yo le iba metiendo más cosas, le iba metiendo más imágenes mentales. Encontraba, no sé, de repente me despertaba en la mañana y tenía una idea en la cabeza. Y claro, como por ejemplo lo que pasa con la bala en un momento, con los que ven el cortometraje. Entonces eso eran imágenes que yo creo que tan conectado, y nosotros como equipo estábamos tan conectados con la temática, que sin duda se daban temas de conversación en los almuerzos, cuando estábamos animando, yo mismo con conversaciones con mí mismo, andando en bicicleta, de repente levantándome en la mañana y se me ocurrían cosas. Entonces creo que fue algo como, cuando uno está metido en este tipo de cosas, yo creo que inconscientemente uno va leyendo estas temáticas de una forma distinta. Cuando estáis con ese aproximamiento y con esas ganas de quizás plantear estos temas de una nueva forma, creo que se te van ocurriendo cosas y las vais entendiendo y las vais macerando y madurando. Por ahí también yo creo que los tiempos muertos pandémicos nos hicieron quizás repensar algunas escenas. Entonces creo que es una respuesta muy amplia y como un poco enredada, pero creo que es como funciona el arte también. A veces Sí. creo que uno tiene que dejarse llevar a veces. Tú sabes que a mí me sirvió el corto. Y de hecho, yo hago clases en la universidad de análisis de contenido, y que básicamente es tratar de entender todo aquello que tú ves, que tú lees, que tú, qué sé yo, las series, las películas, las canciones que escuchas, qué significan, y tratar de entender el contenido. Y hay una teoría que la creó un tipo que se llamó Leon Festinger hace mucho tiempo, que se llama la teoría de la disonancia cognitiva. Y la teoría de la disonancia cognitiva, básicamente, tú la debes conocer, dice que las personas no pueden tener simultáneamente dos conceptos total y absolutamente contrapuestos en la cabeza. Si es que yo quiero ser saludable y no quiero enfermarme, no puedo fumarme 2 cajetillas de cigarrillo, 30 cajetillas de cigarrillo en el mes. ¿Y cómo lo hago si es que me estoy fumando eso? Porque uno empieza a racionalizar la conducta y dice, qué sé yo, mira, no, si yo solamente fumo un cigarrito después de la comida, o mi papá se murió a los 98 años y fumó toda la vida. Y pasa una cosa muy parecida en Bestia. Tú ves que la inmersión en la brutalidad del personaje empieza, entre otras cosas, porque al principio como que no acepta, que no debe querer hacerle mal a nadie, pero en una vez que lo empiezas a hacer, tienes que justificar y andar buscándote razones para poder seguir haciéndolo y las encuentras. Y eso te mantiene el nivel. Es una de las mejores, si tú quieres, graficaciones que he visto de la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger en Cine, tu película. Y así debe haber pasado. Gran cumplido. Así también tiene que haber pasado con tantas personas que de repente hacen cosas que no deben, ¿cachai? Qué sé yo, nunca han querido robar y de repente, qué sé yo, un gallo dejó un billete de 10 lucas ahí y en vez de devolvérselo, se lo roba y al final el tipo te dice, mira, cualquiera hubiese hecho lo mismo en mi lugar, además el gallo era súper plata, y justifican la conducta y por lo tanto estás llano para seguir haciéndola. Y eso es una cosa que se nota en Bestia.
Sí, o sea, sin duda estuvimos súper conscientes de ciertas cosas, sobre todo también como porque está muy, muy ligado también la disonancia cognitiva a lo que postula Hannah Arendt también. Entonces creo que, y también Exactamente. hay condicionamientos también, las mismas mujeres y hombres que fueron torturados también eh, pasaron finalmente a un condicionamiento también, que en el fondo, y hay muchos que, o sea, es que es muy complejo hablar de esto porque en el fondo hay muchas personas que fueron súper fuertes también y lograron, tenían un objetivo que era, en el fondo era tratar de registrar también todo eso en sus retinas porque después podían contarlo. Entonces creo que hay algo complejo ahí, hay muchas capas de lectura, pero hay muchas personas que a lo mejor no pudieron más, su cuerpo no daba más. Entonces creo que y el condicionamiento al que también en el fondo se acostumbró Ingrid Olderow, que sin defenderla bajo ningún punto de vista y tampoco empatizar bajo ningún punto de vista, la idea mía fue desnudarla y mostrarla como si fuese una, o sea, no es humanizarla, sino que fue mostrarla como cualquier ser humano. Entonces, al mostrar tú a una persona como si fuera un ser humano común y corriente, que puede tener frustraciones, tú te das cuenta lo básico que puede ser esa frustración. En el caso de Ingrid Olderow, la gran frustración que tuvo en su vida fue que la echaron de la DINA. Y eso quería decir que ella no iba a poder torturar más. Algo que la motivaba y que finalmente le producía placer. Oye, Hugo, si que a una persona le dijeran, mira, hay un país que se llama Chile, que en el lapso de 3 años ha tenido 2 nominaciones al Oscar, una lo ganó, para cortos animados. Ese gallo de decir, por Dios, pero oye, en Chile todos deben hacer películas animadas. Porque para que Claro. lleguen 2 en 3 años a Hollywood a ser considerados potencialmente ganadores del Oscar, y los dos son de Chile, que probablemente no conocen muy bien ni siquiera dónde queda, deben imaginarse de que aquí todo el mundo hace animado. ¿Y qué tanto ha crecido esta industria para esta particular faceta de la animación? Yo creo que está creciendo, o sea, yo creo que ha crecido, creo, yo no sé, exponencialmente desde, por ejemplo, no sé, cuando partió el Festival Chile Mono en el año 2010. Antes de eso igual habían otros festivales como Noche de Mono de la Universidad de las Américas y empezaron a aparecer muchas carreras de animación en varias universidades. Actualmente hay creo que 6 o 7 universidades que imparten la carrera de animación y eso es todo también gracias a ciertos logros que han ido ocurriendo. O sea, porque, claro, o sea, sin duda el Oscar de Historia Oso fue súper motivante para muchos de nosotros. Para mí, obviamente, me motivó y a muchas personas más. Yo creo que a toda la industria de la animación, no sé si decir la industria todavía en Chile, pero es como a todo el mundo de la animación, nos motivó mucho porque sabíamos que a lo mejor muchos de nosotros podíamos quizás lograr algo así. Y antes de eso, por ejemplo, no sé, cuando uno llegaba a estar, eran triunfos menores, pero yo una vez estuve seleccionado en el Festival de La Habana con mi primer cortometraje, entonces estar seleccionado en un festival en ese tiempo era súper bueno, un festival internacional, que te seleccionaran, entonces yo creo que las cosas van de a poco. Después Cinemón nos empezó a abrir miles de puertas también, porque venían invitados internacionales que te hacían motivarte, entonces claro, ahí también hay algo importante. Y empezaron a abrir otras escuelas de animación. Eh, y claro, después otros logros que no son de animación, pero una mujer fantástica. Entonces uno dice, ya, Sí. oye, mira, el cine chileno. Y el año antepasado fue lo de Historia Oso. Y claro, y después, no sé, la Maite Alberdi y bueno, la Maite es mi amiga. eh, Estaba, no sé, muy emocionado también cuando ella estuvo nominada y muy pendiente también de todo lo que pasaba ahí eh, sabiendo que yo estaba en el proceso de Bestia. Entonces, claro, si bien yo nunca pensé que íbamos a quedar nominados y que íbamos a estar así tan cercanos a la estatuilla, pero sin duda es como algo motivante y tú decís, Sí. bueno, creo que podemos hacerlo, se puede, en Chile ya están todas las herramientas, creo que falta más financiamiento, pero creo que hay un camino recorrido y bueno, están saliendo muchas No, directoras eh, con grandes películas como la Nicole Ruiz, ¿cómo se llama? La directora de La Vaca que cantó una canción hacia el futuro, la Francisca Alegría. Eh, oye, bueno, la oye, Claudia Hugo, Guayquimilla, en el lapso claro. de 3 años has tenido dos
una ya ganó, la otra puede ganar, y entonces es interesante porque no es que tengamos 10 millones de realizadores, pero los que tenemos tienen que ser muy buenos. Claro, sí. Y bueno, hay hartos realizadores y realizadores que están, no sé, y jóvenes, que están haciendo nuevas películas, inventando también nuevos lenguajes. La Maite inventó un nuevo lenguaje también, la Fran Alegría. Entonces también hay que estar súper conscientes del potencial que uno tiene y también, obviamente, la importancia de la historia que estáis contando. O sea, para mí, por ejemplo, estar acá en Hollywood en estos momentos, yo estoy trabajando igual, no he tenido mucho tiempo de disfrutar, de salir y todo, pero estoy con mucho trabajo alrededor de Bestia. Pero claro, estar nominado ya es algo, ya es un triunfo, y si lo vemos a nivel de lo que estábamos hablando hace un rato, a nivel de, no sé, industria cinematográfica chilena, creo que es primera vez que 2 años seguidos hay un nominado. Entonces, el año pasado fue la Maite Alberdi, este año yo. Bueno, la Maite estaba muy emocionada porque somos amigos, entonces como que es increíble que tan rápido, yo creo que en un lapso muy corto de tiempo, han habido muchas películas nominadas y la gente lo sabe. Acá me han comentado eso muchas veces, me han dicho, oye, pero Chile, qué buena, en los últimos, no sé, 7 años han tenido 5 películas nominadas, o sea, eso es impresionante y hemos hablado al respecto, nos han preguntado eso en los conversatorios. Sí. Entonces creo que es algo que se nota, porque a veces uno no, por ejemplo, si lo llevamos también al ámbito del fútbol, como tú lo acabas de llevar, o el deporte, es como, claro, si te dicen, no sé, Vidal, por ejemplo, o Alexis Sánchez, y claro, y tú dices, oye, si afuera no los conoce nadie. Yo me acuerdo una vez yo andaba viajando en una gira teatral, y claro, y conocían perfecto a Gary Medel, por ejemplo. Entonces como que decimos que éramos chilenos y dijeron, Medel. Y claro, es verdad. No es mentira que hablan de las cosas a veces. Entonces sí. Ahora yo les puedo corroborar, y sí se habla de las 5 nominaciones de Chile al Oscar. Aquí en Norteamérica. Sin duda, y bueno, te deseamos toda la suerte, Hugo, para este próximo domingo, y en una de esas van a seguir teniendo la obligación de hablar más de la animación chilena. Que te vaya muy bien. Yo creo que vamos a seguir hablando, ganemos o no ganemos, yo creo que esto no para y hay mucho que compartir todavía, hay mucha generosidad por delante de parte nuestra. Vamos a hablar de esto y de esta experiencia también. Que te vaya muy bien, Hugo. Muchas gracias. Chao. Adiós.